Que el Señor los bendiga abundantemente, que el Espíritu Santo nos asista para acercarnos a la palabra de Dios. Hemos llegado al capítulo 11 del Evangelio de San Marcos. Aquí el evangelista ya nos está hablando de los últimos días de Jesús. En el capítulo 11 lo pone que él va entrando a una aldea y les dice, miren, vayan y búsquenme un burrito. Lo van a encontrar atado, pero díganle, el Señor lo necesita. Y de veras aquellos van a traer el burrito y se lo llevan a Jesús. Y aquí describe el evangelista. Pusieron entonces sus ropas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús. Y Jesús montó. Muchos tendían sus propias ropas por el camino y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Gloria, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro Padre David, gloria en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los 12 discípulos porque ya era tarde. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas, se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. Después que llegaron a Jerusalén, entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los cambistas de dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a enseñar diciendo, en las Escrituras dice, mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús contestó, tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí, arrójate al mar, y no lo hace con duda, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Entonces, el Señor entregó un burrito y toda la gente lo aclama, levantan las palmas y gritan, bendito el que viene en nombre del Señor, todo maravilloso. Pero el Señor, una vez que ha sido recibido en esa forma triunfal, se va directamente al templo. Les repito, el templo aquí no era como una iglesia de nosotros, era una gran explanada. Y en medio de esa explanada estaba la carpa de los encuentros donde tenían el Arca de la Alianza, que era lo más santo. Entonces era gentío. Y Jesús, cuando ve que ese templo lo han convertido en un mercado, les cita las Escrituras, les dice, las Escrituras dicen, mi casa es casa de oración.
y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces el Señor con un cordel lo sacó. Y esto es admirable. Ustedes muchas veces han visto cómo la policía motorizada ha querido quitar a algunas gentes en algún punto de la ciudad y no han podido, porque se les han sublevado. Aquí Jesús con un cordelito echa ese gentío del templo, de esos que están vendiendo. ¿Por qué? Porque ahí seguramente sobresalió la personalidad de Jesús, Dios y hombre. Y aquellos no chistaron. Y después los jefes le van a decir, bueno, ¿y usted con qué poder hace eso? ¿Quién le ha dado a usted esa autoridad? Y Jesús les dice, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? Aquí se refiere a Juan Bautista. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Contésteme. Si ustedes me dan la respuesta, yo les diré con qué autoridad haga esto. Y ellos dijeron, si decimos que Juan venía de Dios, nos va a decir, entonces ¿por qué no lo obedecieron? Se trata de Juan Bautista, que llamaba a la conversión, a prepararle el camino a Jesús. Entonces hipócritamente dijeron, no sabemos, entonces yo tampoco les doy la respuesta. Y siguió. Entonces, el Señor primero se atreve a sacar a los vendedores. Ya sabe usted lo difícil que es mover a unos vendedores de un lugar para otro. Lo difícil. Y Él lo logró. Porque salió su poder de Dios en ese momento. Y cuando le dicen, y bueno, ¿y usted con qué poder ha hecho eso? Los jefes del pueblo religiosos, el Señor les puso una trampa. Bueno, díganme ustedes, si ustedes me contestan, les voy a contestar. ¿De quién venía Juan Bautista? ¿De Dios o de los hombres? Y aquellos dijeron, si decimos que de los hombres nos va a linchar el pueblo. Entonces dijeron, no sabemos. Sí sabían, muy bien. Entonces Jesús les dice, si ustedes no me han contestado, yo tampoco. Y siguió. Bueno, llegamos entonces al capítulo número 12. Aquí Jesús va a hablar de una parábola. Y las parábolas siempre tienen un sentido. Aquí el Señor se va a referir al pueblo de Israel, al quien Él le mandó a los profetas para que obedecieran y no le obedecieron. Entonces, en esta parábola, las personas inteligentes captaban qué era lo que el Señor quería decir. El Señor les dijo aquí, en el capítulo 12 del Evangelio de San Marcos. Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Les dijo, un hombre plantó un viñedo, puso un cerco, preparó un lugar para hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló un terreno a unos labradores, se fue de viaje. A su debido tiempo mandó un criado a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquellos a quienes les había alquilado el terreno, primero insultaron a la persona y no le dieron nada, mandó un segundo y tampoco, entonces el otro dijo, les voy a mandar a mi hijo, a él sí lo van a respetar, y que va, mataron al hijo también. Entonces, aquí dice, Jesús les pregunta, ¿y qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos ladrones y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes en la Escritura que dice, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal? Fíjense que esta parábola tiene un sentido. Los inteligentes dirigentes religiosos lo entendieron. El pueblo judío era ese pueblo a que el Señor le alquiló una viña, una oportunidad de gracia. Y les mandó los profetas con los mensajes. A los profetas los apedrearon, los mataron. ¿Por qué? Porque el profeta anunciaba cosas bonitas, pero denunciaba lo malo. Y entonces los profetas cayeron por el odio del pueblo. Así es que los mataron. Y después dice, ahora les voy a mandar mi hijo. Como que le dijera, Dios me mandó a mí. ¿Y qué les va a pasar a esto? Pues van a tener un castigo muy grande. Eso es lo que el Señor decía.
Ahora, en el versículo 13 nos vamos a encontrar con este caso. Mandaron a Jesús algunos de los fariseos y del partido de Herodes para hacerle decir algo que pudiera acusarlo. Estaban buscando algo en qué acusarlo para poderlo meter preso. Y entonces la gran pregunta era esto: ¿está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Una pregunta tremenda. Los del pueblo de Israel estaban bajo el yugo de los romanos y tenían que pagarles impuestos. Y ellos no querían. Ahora, ¿tenemos que pagar impuestos o no tenemos que pagar impuestos? Si decía no tienen que pagar impuestos, les caían encima a los romanos. Y si decían sí, paguemos los impuestos, entonces le iban a decir ese está a favor de los romanos que nos están dominando. Según ellos lo tenían ya aprisionado, pero no sabían con quién se estaba metiendo. Entonces Jesús les dijo, mire, tráigame una moneda. Y le llevaron una moneda. Las monedas tenían una imagen del emperador. ¿De quién es esta imagen del emperador? Bueno, déndele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al emperador lo llamaban el César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, ustedes permitieron que él pusiera su imagen ahí, entonces ahora paguen las consecuencias. Así es que el Señor ni con unos ni con otros se fue por el camino de la sabiduría y no lo pudieron capturar. Ahora, en el versículo 18, el Señor nos va a hablar de la resurrección, va a aprovechar un problema que le van a poner los saduceos. Estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los saduceos no creían que hubiera resurrección próxima para el que muere. Ellos no creían en la resurrección. Y Jesús anunciaba resurrección, muerte y resurrección. Jesús había dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Jesús hablaba de la muerte y resurrección. Tanto que él decía, a mí me van a matar, pero a los 3 días voy a resucitar. Entonces, según estos, llegan y quieren poner en ridículo a Jesús. Señor, tú hablas de la resurrección. Te vamos a contar algo. Fíjate que murió un hombre y no tuvo descendencia. Entonces, según la ley, su hermano tenía que casarse con la viuda para darle descendencia. Sí, se casó con la viuda, pero resulta que murió el hombre también. Entonces el siguiente hermano tuvo que casarse con la viuda. Murió el otro y tuvo que casarse el otro con la viuda, porque la ley decía que se tenía que casar con ella. Y así pasaron 7 hermanos. Y ahora viene la pregunta, le dijeron a Jesús, ¿qué va a pasar cuando resuciten? ¿De quién va a ser la mujer él si estuvo, la muchacha esa mujer, si estuvo viviendo con los 7 hermanos? Y Jesús le contestó de esta manera. Ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así que ustedes están muy equivocados. El Señor pues les respondía en una forma muy sabia. Aquellos le presentaron aquella como especie de fábula, hasta chistoso parece. El hombre, los 7 hermanos que se tienen que casar con aquella mujer para darle descendencia y como no le dan, siempre viene uno y otro hasta que mueren los 7. ¿De quién va a ser mujer cuando resucite? El Señor les dice, mire, en la otra vida va a ser distinto, van a ser como los ángeles. No estén pensando el cielo como aquí en la tierra, con las leyes de la tierra.
van a ser como los ángeles. Entonces les contestó la pregunta y no lo pudieron arrinconar, sino se quedaron asombrados. Bueno, vamos a pasar al versículo 28, siempre del capítulo 12. Dice así: un maestro de la ley. Los maestros de la ley eran los que se habían especializado en el estudio de la Escritura, estudio de la ley. Se llamaban escribas, los que eran especializados en la Escritura. Y entonces, para ponerlo a prueba, también le dicen, ¿cuál es el mandamiento, el primer mandamiento de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley te dijo, muy bien, maestro, es verdad lo que dices, hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Así es que, ¿cuál es el principal mandamiento? Y eso es para todos. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahí está resumida toda la Biblia. El Señor entonces nos ayuda a hacer el resumen de la Biblia cuando nosotros querramos preguntarnos, bueno, ¿y cómo se resume toda la Biblia? En amar a Dios y amar al prójimo. Pero se entiende con toda la mente, con todo el corazón. El Señor los dejó confundidos. Ahora vamos a ir al versículo 35. Jesús estaba enseñando en el templo y preguntó, ¿por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías desciende de David? Pues David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pero ¿cómo puede el Mesías descender de David si David mismo lo llama Señor? La gente, que era mucha, escuchaba con gusto a Jesús. Así es que el Señor no se dejaba impresionar por las preguntas capciosas que le hacían, sino que daba respuestas muy sabias. Pero ahora el Señor va a acusar a los maestros de la ley. Maestros de la ley eran los rabinos. Se llamaban rabinos los que enseñaban la ley. Y ellos llamaban la ley al Antiguo Testamento, porque ahí en medio del Antiguo Testamento estaba la entrega de los mandamientos. Jesús decía en su enseñanza, cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas, y les quitan sus casas a las viudas, y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. Entonces el Señor, cuídense de sus maestros, cumplan lo que ellos mandan de la ley, pero no sean como ellos. Esa fue la expresión del Señor. Así es que el Señor en público puso en ridículo a los maestros. Cuídense de los maestros de la ley. Les gusta andar con ropas elegantes, que les den los primeros lugares. Después se quedan con las casas de las viudas. O sea, son personas hipócritas. Y aquí sigue, en el versículo 41, el Señor pone un ejemplo. Dice, Jesús estaba una vez cerca de la alcancía, donde iban a poner sus ofrendas. Los ricos echaban sus monedas, sonaban, y de pronto llegó una ancianita
y puso una monedita, la más chiquita que había. Y Jesús estaba observando y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Y eso para nosotros es muy importante también, ¿verdad? No cuenta el número, sino el corazón. Los ricos echaron, la viejita echó la moneda más chiquita, pero para ella era lo único que tenía. Y entonces Dios vio el corazón. Ella echó más que todos los demás. En la balanza de los hombres, las monedas de los ricos contaban más. En la balanza de Dios, esta monedita contaba más que todos ellos, porque ella se desprendió de algo muy importante. Y esto para nosotros no vale lo que representa, sino lo que soy. Cómo doy las cosas, eso es lo que a Dios le interesa. Entramos ahora al capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Jesús anuncia que el templo será destruido. Ustedes piensen lo que quiere decir eso. Era un templo maravilloso. Habían durado 46 años en construirlo. Todos se admiraban. Y de pronto el Señor va saliendo y les dice, de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Aquellos se asustan. ¿Cómo es eso? Si hemos durado tanto tiempo. Maestro, mira qué piedras y qué edificios le decían. Y el Señor les dijo, ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre piedra. Todo será destruido. Nosotros ahora aquí no tenemos más detalles que nos den, pero por la historia y por lo que se nos cuenta en otros pasajes de los evangelios, en el año 70 llegaron los romanos. Y resulta que los judíos les ponían mucha resistencia. Los romanos un día ya desesperados quisieron hundirlos de todo. Entonces les destruyeron el templo, lo máximo que tenían. Para ellos era lo máximo. Ahí iba su identidad religiosa también. Y desde ese tiempo el templo no ha sido reconstruido. Los judíos son muy ricos. Ellos han levantado los mejores edificios en el mundo, pero no han podido reconstruir su templo. Eso fue en el año 70, cuando los romanos les destruyeron. Del año 70 al año en que estamos viviendo, ¿cuántos siglos han pasado? Este pueblo tan rico no ha podido reconstruir su templo. Ahí en Jerusalén ha quedado como un paredón largo que se llama el Muro de las Lamentaciones. Ahí van ellos con su escritura, se balancean, oran, lloran. Es el recuerdo del antiguo templo de Jerusalén. Solo queda un paredón largo, se llama el Muro de las Lamentaciones. Y se cumple lo del Señor. Cuando llegamos ahí, el Señor tenía razón. No quedará piedra sobre piedra, lo más grande que tenían ellos. Y han querido reconstruirlo y no han podido en todo ese tiempo. Las palabras del Señor se cumplen al pie de la letra. También el Señor ahora, en el capítulo 13, como ya estamos hacia el final, comienza hablando del fin del mundo. Y cuando se habla del fin del mundo aparecen imágenes que no hay que tomar al pie de la letra. Jesús habló en imágenes, porque le preguntaron, ¿y qué fecha? Y él dijo, solo el Padre lo sabe, ni el Hijo lo sabe. ¿Cómo que Jesús, que era el Hijo y era Dios, no lo iba a saber? ¿Qué quiere decir eso? Santo Tomás de Aquino interpreta en esa forma, pero no estoy autorizado para decirle la fecha. Eso es lo que el Señor quiso decir, porque el Señor era Dios, nunca dejó de ser Dios, Él lo sabía, pero no se los voy a decir. O sea, nadie sabe la fecha del fin del mundo. En nuestro tiempo y en otros aparecen personas por ahí que dicen que el Señor ya les dijo, y tantas veces se han equivocado y no aprenden la lección. Y siguen y posponen la fecha y que el Señor les volvió a decir que iba a esperar un poquito más. Mentira, nadie sabe, solo Dios. Ahora, Él dice, van a venir señales y hay que estar atentos. Tengan cuidado. Habrá guerras, habrá ciclones,
los entregarán a ustedes, a las autoridades, los van a golpear, pero no ha llegado todavía el fin del mundo. Y nosotros no nos enredemos aquí en el Evangelio. El Evangelio no da fecha precisa. Se sirve de lo que llaman un lenguaje apocalíptico. En ese tiempo se llamaba apocalíptico, ese lenguaje figurado que hablaba de caída de estrellas, del sol y de la luna, pero que no está diciendo esto va a suceder, sino en ese lenguaje figurado nos está diciendo van a suceder cosas inexplicables. Nadie las sabe, por eso inexplicables. Solo Dios lo sabe. Y que nadie esté diciendo yo sí lo sé. Porque a la luz de la Biblia decimos mentiroso. Solo Dios lo sabe. Y el Señor lo único que nos dice, estén preparados. Estén preparados en todo tiempo. Y esa es la mejor preparación en todo tiempo. Estar en gracia de Dios, cumpliendo lo que Dios manda. Y ese es el momento de estar preparados. En aquellos días, dice el Señor en el versículo 24, pasado el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a sus ángeles, reunirán a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón de los cielos. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. Es lo que se llama, estén atentos a los signos de los tiempos. El Señor nos da signos y entonces hay que estar atentos. Pero eso es lo peligroso, que muchos inmediatamente cualquier signo ya viene el fin del mundo. Cuando llegó el año 2000 ya tantísimos estaban seguros, el Señor se lo había dicho, en el año 2000 se acaba, todos nosotros vivimos esa experiencia. Entonces, no nos dejemos engañar, porque el Señor ya nos dijo, solo el Padre lo sabe. Ni el Hijo lo sabe, es decir, yo no estoy autorizado para decírselos, a nadie se los he dicho. Así es que nadie sabe eso y la mejor manera, estén siempre preparados. Y estar preparados es estar en paz con Dios y con los hermanos. En cualquier momento que el Señor nos llame, ese es el momento del fin del mundo para nosotros. Y estar siempre preparados. Con nuestra lámpara encendida, quiere decir la gracia de Dios, con el Espíritu Santo en nosotros. Que el Señor nos ayude a estar siempre preparados, sin miedo, sin temor, porque estamos esperando al Señor. Si es el Señor, bendito, si lo estamos esperando, ¿para qué le vamos a tener miedo? Que el Señor nos dé la sabiduría del Espíritu Santo para no dejarnos engañar y no dejarnos perturbar. Que así sea para todos nosotros. Amén.